Nacional para posteriormente realizar la votación correspondiente al dictamen aprobado en mayoría en la Comisión de Salud, que recomienda la aprobación de un nuevo texto sobre las observaciones formuladas por el presidente de la República respecto de los proyectos de ley 492, 590 y 627, además de 1430, el proyecto de ley acumulado. Esta autógrafa, observada por el presidente de la República, propone autorizar el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de la salud del MINSA, de sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Estas iniciativas han sido presentadas inicialmente por el Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso y el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Sesión plenaria del jueves 24 de agosto del 2017 de esta primera legislatura ordinaria 2017-2018, con la conducción del presidente del Poder Legislativo, Luis Galarreta Velarde. Se hace un llamado en estos instantes a los congresistas presentes en este recinto parlamentario para que puedan registrar su asistencia a través del tablero electrónico, el sistema electrónico, y así verificar los congresistas que están presentes y la votación correspondiente que se va a realizar en otro momento luego de registrar la asistencia. Estas propuestas legislativas, referidas a la autógrafa observada por el jefe de Estado, que plantea autorizar el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de salud del MINSA y de sus organismos públicos y unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Estamos a la espera entonces de que se verifique el quórum, el registro de asistencia correspondiente y se realice la posterior votación. Esta autógrafa ha generado un amplio debate por representantes de diversas bancadas políticas, quienes expresaron el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal de salud del MINSA, de sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales. Recordar a los televidentes de Congreso Televisión que este dictamen fue aprobado mayoría en la Comisión de Salud y recomendaba también la aprobación de un nuevo texto sobre las observaciones formuladas por el presidente de la República respecto de los proyectos de ley antes mencionados. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada.
Han votado a favor 112 señores congresistas, en contra 0, abstención 0 más. Congresista Mauricio Mulder. Está Mauricio Mulder, su sitio está acá, por favor. Congresista Lizana. Congresista Beteta, verde. Congresista Beteta, verde. Congresista... Sí, marcó, perfecto. 114 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Salud sobre los proyectos de ley 492, 590 y otros. Congresista Narváez. Presidente, muchas gracias a todos los colegas. Y yo estoy seguro que muchos servidores públicos en estos momentos se sienten orgullosos de este Congreso democrático que ha decidido con un voto unánime una oferta de esperanza para que los servidores del sector público también permanentemente se capaciten. Quiero, presidente, pedirle que de una vez se exonere de la segunda votación, ya que hay un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista Narváez. Solamente para información de los señores parlamentarios, el criterio de la mesa, hemos señalado que no se va a exonerar de segunda votación, pero se iba a hacer el uso del sentido común. Este es un proyecto que ya ha estado en debate en el Pleno, se ha aprobado en el Pleno, ha venido observado por el Ejecutivo y finalmente ha sido nuevamente aprobado y por unanimidad, así que se procede a votar con la misma asistencia que han registrado la exoneración de segunda votación. Luego de haber sido aprobado por unanimidad esta propuesta de ley, autógrafa observada por el presidente de la República y que la Comisión de Salud dictaminó con un nuevo texto, 114 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, una aprobación unánime, y teniendo en cuenta que ya había sido debatido anteriormente por el Pleno del Congreso, se ha hecho una excepción a este dictamen y se va a proceder a ir cerrando la votación. A cerrar y solamente la votación por si no para exonerarlo bien, no de siempre la votación. unanimidad quiere decir que se va a exonerar de segunda votación cuando sean proyectos que por primera vez se están debatiendo en el Pleno. Por favor, votar para cerrar la votación. Faltan 3 congresistas. Cerrar votación. Han votado a favor 109 señores congresistas, en contra 0, 0 abstenciones más. Congresista Mulder, verde. Congresista Beteta, verde. 111 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación de texto sustitutorio de los proyectos de ley 492, 590 y otros. Siguiente tema. Se va a dar cuenta de una moción de interpelación. Moción de interpelación, moción 3288 de los congresistas Albert Rodríguez, Alcalá Mateo, Alcortazuero, Ananculi Gómez, Andrade Salguero de Álvarez, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Ávila Rojas, Becerra Rodríguez, Beteta Rubín, Bocángel Weider, Chihuán Ramos, Dipas Guamán, Domínguez Herrera, Echevarría Guamán, Elías Ábalos, Galván Bento, García Jiménez, González Ardiles, Lazo Julca, Letona Pereira, López Vilela, Martorell Sobero, Melgar Valdés, Miyashiro Arashiro Noceda Chan, Palomino Ortiz, Ponce Villarreal, Ramírez Tandazo, Reategui Flores, Salaverry Villa, Sarmiento Betancur, Segura Izquierdo, Tapia Bernal, Trujillo Segarra, Ventura Ángel, Vergara Pinto, Villavicencio Cárdenas, Yica García y Yuyes Mesa del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Apaz Ordóñez, Arana Segarra, Castro Bravo, Ceballos Flores, Curro López, Foronda Farro, Lapa Inga, Morales Ramírez y Rosas Beltrán del Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Velázquez Quesquén de la Célula Parlamentaria Prista. Del Águila Herrera, García Belaúnde, Lescano Ancieta, Román Valdivia y Villanueva Arévalo del Grupo Parlamentario Acción
Acción Popular, Ochoa Peso, Quintanilla Chacón y Vieira no agrupados, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a la señora Marilú Martins Cortés, ministra de Educación, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que informe sobre la huelga magisterial, el proceso de diálogo con los docentes y el impacto de esta paralización en los estudiantes. Moción presentada el 17 de agosto de 2017. El pliego interpelatorio consta de 40 preguntas. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito, debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º reglamento del Congreso de la República. Artículo 83. Interpelación a los miembros del Consejo de Ministros, incisos A y B. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente en la agenda. B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. De conformidad con las normas leídas en la siguiente sesión, se consultará la admisión de la moción de interpelación. Siguiente tema. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 402. Se propone la ley de reforma del artículo 52 de la Constitución Política del Perú respecto a la nacionalidad por nacimiento. Se va a dar inicio a la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley 402, mediante el cual se propone la reforma del artículo 52 de la Constitución Política del Perú respecto a la nacionalidad por nacimiento. Tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto tiene por finalidad revalorar el sentido de la nacionalidad peruana y por ende la identidad de los ciudadanos. Señor presidente, se puede afirmar con certeza algunas verdades sobre la importancia del derecho a la nacionalidad para un país y para sus habitantes. Permítame recordar alguna de ellas. En primer lugar, la nacionalidad, además de otorgarle una personalidad o un sentido de identidad muy fuerte a un Estado que lo diferencia de otros, es garantía de unión, de cohesión social, de integración y de orgullo colectivo de pertenencia a un grupo social, que muchas veces trasciende fronteras y soberanías. Mucho más aún cuando se tiene una herencia milenaria en la construcción de una civilización que refleja el sincretismo y la condensación de valores, vivencias e ideales, como es el caso de nuestro país, que nace hace 200 años y no hace varios miles de años, tal como lo demuestran civilizaciones como Caral, Chavín y, como no, el Imperio Incaico. Como producto de ello se construyó un legado político y social, una nacionalidad de la cual todos los peruanos formamos partes y que supone una identidad, una identificación, un arraigo y vínculo afectivo con nuestro país. En tal sentido, todos nosotros constituimos una expresión viva de ello. En segundo lugar, señor presidente, es muy importante porque implica la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto, generando un vínculo con un Estado que le reconoce determinados derechos y también le exige deberes. Es decir, es la forma como se materializa la relación y el lazo entre la persona y el Estado del cual formamos parte. En tal sentido, la presente iniciativa de autoría de mi colega, la congresista Luz Salgado, busca fortalecer la nacionalidad peruana y la identidad de las personas de madre o padre peruano, nacidas en el exterior, fuera de las fronteras del Perú, a fin de que puedan adquirir la nacionalidad peruana, que puedan abrazar ese legado del cual hablaba
legado histórico y cultural de ser peruano, por un derecho de sangre, como consecuencia de haber nacido de padres peruanos, la expresión de nexos familiares de raza y tradición que ello implica, y no solamente por el derecho de suelo que se circunscribe a los límites territoriales de nuestro país. Ser peruano, señores congresistas, trasciende fronteras. Es un sentimiento que nos identifica en cualquier parte del mundo y su expresión en las personas que así lo sienten hoy merece un reconocimiento especial del país. En tal sentido, señor presidente, la condición de peruano de nacimiento es un presupuesto que, a diferencia de la nacionalidad adquirida, producto de la naturalización, habilita y faculta el acceso a los derechos que nuestra Constitución garantiza, el acceso a la función pública, por ejemplo, y a la participación política. Y con ello también el acceso a cargos de elección popular como los del presidente de la República, congresistas o altos cargos públicos como ministro de Estado, magistrado de la Corte Suprema, miembro del Tribunal Constitucional, etcétera, donde se exige ser peruano de nacimiento. El presente dictamen recoge el debate que se dio en el seno de la Asamblea Constituyente relacionado al establecimiento de un límite en el plazo para que las personas puedan solicitar la nacionalización. En su momento se contempló entre las opciones para considerar peruanos de nacimiento, además de los nacidos en territorio de la República, a los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad, opción vigente en nuestra Constitución y motivo de modificatoria. B, los nacidos en el exterior de padre o madre peruanas inscritos hasta un año después de su nacimiento, conforme lo señalaba la Constitución del 79, hasta los 25 años de edad, o permitir que puedan decidir en cualquier momento adquirir la nacionalidad peruana por nacimiento. La Comisión de Constitución y Reglamento propone como plazo para solicitar la nacionalidad peruana por nacimiento los 35 años de edad, teniendo en cuenta y en consideración que 35 años es el límite de edad a partir del cual se puede acceder al más alto cargo público representativo nacional, que es el presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Tiene uso de la palabra la congresista Luz Salgado como autora del proyecto. Gracias, señor presidente. Buenos días, colegas congresistas. Este es un proyecto que implica una reforma constitucional y que lo presenté en octubre todavía de 2016. Se trata de hacer justicia, señor presidente, con miles de ciudadanos peruanos que emigraron por diferentes motivos desde la década de los 80s. 70s inclusive. Solamente con el último dato del INEI de 1990 al 2015, más de 2.800.000 peruanos emigraron. El 32% tenía entre 15 y 29 años de edad. ¿Cuáles son los países a los que han recurrido nuestros conciudadanos? Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Italia, Venezuela. En el periodo 2000 al 2016, cerca de 308.000 peruanos retornaron al país. Las razones para emigrar casi todos las conocemos. Primero, en búsqueda de una mejor fórmula de vida, muchas veces huyendo del terrorismo. ¿Cuántos no emigraron a la costa, pero otros terminaron no solamente en la costa, sino yéndose a otros países? El 40% de los peruanos que residen en el extranjero nos envían sus remesas, lo cual constituye, señor, un elemento valioso para el ingreso nacional. Las remesas en el exterior totalizan 2.884 millones de dólares y el 36% fueron enviados desde Estados Unidos. El artículo 52 de nuestra Constitución establece las formas de adquirir la nacionalidad. Los nacidos en el territorio de la República, los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos inscritos en el registro correspondiente, dice, durante su minoría de edad. Aquí está la reforma constitucional. Y son peruanos por naturalización o por opción los que tengan residencia en el Perú 2 años. ¿Qué sucede si el hijo no es inscrito en su minoría de edad? Es decir, en muchos casos, esta falta de inscripción se debe, primero, a que los padres ocupados por su trabajo, señor, o porque llegaron a ciudades muy lejos de donde no existía un consulado,
no pudieron inscribir a estos niños. Segundo, por desidia. Muchas veces dijeron, déjalo, total, ya está aquí, tiene la nacionalidad, tal o cual, una falta de diligencia. O temor o por dificultad, porque simplemente no eran legales. Y ahorita el problema es que nuestra legislación lo trata a ese hijo de peruano como cualquier extranjero y le exige requisitos que debe seguir un trámite muy engorroso de la nacionalidad por opción. Tendría que demostrar arraigo, venir aquí, restablecerse aquí por 2 años. Y entonces estamos castigando a personas que quieren ser peruanas, que quieren mantener las raíces peruanas, como lo hacen en otros países. Otros países como México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, la propia Venezuela, España, Italia, y no dejo de nombrar, no ponen esta limitación. Es más, Italia está haciendo todavía todo un trabajo para poder nacionalizar, y muchos de ustedes tienen el pasaporte italiano porque tienen el apellido de la tatarabuela. Y al hijo de peruano nosotros le ponemos limitación. Pero ¿por qué ocurre ahora con mayor urgencia este problema que tenemos que resolver? Los hijos de peruanos mayores de edad que están en Venezuela, que inclusive tienen hijos, o sea, nietos de peruanos, por orden de ese gobierno dictatorial, no pueden salir de Venezuela. No pueden salir de Venezuela porque dicen son venezolanos y no les vamos a dejar salir. Ocurren graves problemas de los inmigrantes ahora en Estados Unidos con la nueva ley de Trump. Y también quieren retornar. Señor, si los brazos se están haciendo abiertos para extranjeros que quieren venir a nuestra patria, con mayor razón todavía a los hijos de peruanos. Y es por eso que esta propuesta que busca modificar el artículo 52 de la Constitución, busca pues que los mayores de edad nacidos en el extranjero de padres o madres peruanos accedan a la nacionalidad por nacimiento. Y el proyecto se sustenta en principios constitucionales de igualdad y de no discriminación. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, que con todo gusto, si usted lo permite, señor presidente. Tiene la interrupción, congresista Alcorta. Gracias, congresista. En la misma línea y abonando en el tema, en la Comisión de Relaciones Exteriores vimos esa propuesta que está llevando a cabo la congresista Luz Salgado. Pero en el caso puntual de Venezuela, los hijos de mayores de edad que no pueden nacionalizarse peruanos porque el consulado del Perú allá también tiene que ayudarlos porque económicamente no tienen un centavo. La situación de Venezuela es caótica, tanto así que se ha anunciado un operativo de rescate a los peruanos que están allá. Pero yo no sé si esta situación se repite en otros consulados. Por lo tanto, creo que la Comisión de Relaciones, la Cancillería, tiene que facilitarle a los peruanos allá, aún con hijos mayores, los nietos no importa, son menores de edad, pero aún con hijos mayores de edad, que se puedan ser registrados como peruanos en los diferentes consulados del mundo. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Presidente, me pide la segunda interrupción del congresista Edu Vergara, con todo gusto, si usted lo permite. Tiene uso de la palabra la congresista Vergara. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Presidente, con este tipo de leyes le vamos a dar la oportunidad a los hijos de nuestros compatriotas que emigraron por diversas razones en busca de una mejor oportunidad, la posibilidad de que puedan tener esa afiliación con nuestro país. El tiempo ya no va a ser un obstáculo para obtener la nacionalidad, presidente. Este tipo de leyes que se puedan explicar fácil, que se puedan tocar, son realmente las leyes que necesitan, y más aún los peruanos que nacieron afuera y que puedan tener la posibilidad de nuevamente retomar esa nacionalidad, ese sentido de pertenencia a esta tierra, presidente. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Salgado. Gracias, presidente. Quiero decirles que el proyecto original, mi proyecto, ha sido evaluado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Relaciones Exteriores, Registro Nacional de Identificación RENIEC, Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Migraciones. Tiene informe favorable. En la comisión sufrió una pequeña alteración que yo me imagino que la congresista Úrsula Letona y los miembros de la Comisión de Constitución la podrán modificar. Le pusieron un límite de edad, 35 años.
No creo que debe haber ningún límite de edad si estamos restableciendo un derecho que es necesario tutelar, un derecho fundamental, un derecho en el que no podemos privar a estos peruanos, así tengan 38 o 40 años de edad, de querer ser peruanos. Y además, estos peruanos podrían inmediatamente inscribir a sus hijos menores de edad que hoy en Venezuela, señor, tienen pasaporte solamente venezolano y no los podrían sacar. Estamos recibiendo miles de ciudadanos venezolanos y los peruanos nacidos allá no los podemos traer. Entonces, señor presidente, yo creo que este es un tema de justicia y por eso solicito la modificación correspondiente a la presidenta de la Comisión de Constitución a fin de que este derecho sea en condiciones de igualdad para toda persona, conforme al artículo 2 de la Constitución que consagra el principio de derecho. No existe razón para establecer ningún distingo y por eso que estaríamos haciendo un texto sustitutorio que si lo tienen a bien para que lo pueda acoger la presidenta de la Comisión de Constitución. Como vuelvo a repetir, señor, este es un tema de justicia y como toda reforma constitucional requiere una segunda legislatura, pero mientras tanto estamos dando los pasos para que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores pueda resolver cientos de pedidos, señor, que hay en este momento para poder obtener siquiera una visa provisional. Ni siquiera la visa provisional la pueden tener. Entonces, para poder obtener una visa provisional, señor, con el cargo de que ellos tienen mayor derecho por ser hijos de peruanos, creo que en esta tarea solicito el voto de todos nuestros colegas. No creo que haya nadie que se oponga. Muchísimas gracias, señor. Congresista Chesbú tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. La bancada de Peruanos por el Cambio se adhiere a este proyecto de ley de la congresista Luz Salgado, apoyándolo, y que ha recibido un dictamen favorable de parte de la Comisión de Constitución que preside la congresista letona por razones que nosotros consideramos de fondo. En primer lugar, es clarísimo que el Perú ha cambiado en los últimos años. Si bien es cierto, la constitución histórica del país en cierta medida a veces precisaba el nacido en el territorio para que uno pudiera tener algún tipo de prerrogativa política, como es el caso de ser presidente de la República o como se señala en los considerandos de este proyecto de ley para ser ministro de Estado, también es cierto que como consecuencia de la migración, de la globalización y de eventos que tienen que ver con el traslado de las personas por todo el mundo, hoy en día existen peruanos en el exterior que tienen hijos, que al ser educados en lugares en donde la educación es de altísima calidad, constituyen un valioso capital humano que lamentablemente no podrían ser ministros, no podrían ser presidentes, etcétera, etcétera, por la condición actual en la Constitución. Por lo tanto, es un asunto que no solamente compete a lo que podría significar una restitución e igualdad de derechos, también es un asunto que tiene que ver con los tiempos modernos y desde ese punto de vista con la posibilidad de que en el territorio peruano se puedan incorporar estos elementos que habiendo sido formados en el exterior son tan peruanos como nosotros, al tener no solamente la relación sanguínea, sino también haberse permitido tener acceso a otras modalidades, otros tipos de educación que les permiten ser incorporados al territorio nacional. Como bien ha señalado la congresista Salgado, esta realidad ya existe, esta realidad constitucional en otros países. Y el Perú no puede permitirse estar ajeno a este tipo de incorporaciones. Por lo tanto, señor presidente, la bancada de Peruanos por el Cambio apoyará esta iniciativa. Congresista de Belaúnde tiene uso de la palabra. Me pido interrupción, el colega Gilbert Violeta. 1 minuto o 2 minutos. 1 minuto. Tiene uso de la palabra, congresista Violeta. Gracias, presidente. Gracias, Alberto, por la interrupción. Muy preciso nada más, presidente. Efectivamente, yo me adhiero al criterio esbozado por la congresista Salgado, en el sentido que podríamos estar estableciendo un criterio de discriminación constitucional en donde probablemente no corresponde, porque se está aduciendo en el dictamen una sentencia del Tribunal Constitucional
en el sentido de que el parámetro de los 35 años vendría dado por, entre otras cosas, facilitar el acceso de aquellos peruanos nacidos en el exterior y que no han sido reconocidos como tales a efectos de poder ejercer cargos públicos que en diversa legislación se establece por criterios distintos, 25 años, 30 años o 45 años. Sin embargo, creo que ese criterio no es aplicable en este caso específicamente porque el derecho fundamental que está en juego no es el del acceso a determinado cargo público, sino el de la identidad que supone el derecho a la nacionalidad como un derecho fundamental. Le da el otro minuto, continúe, congresista. Solamente para agregar a esto, presidente y colegas, la tradición constitucional del Perú históricamente es que hemos recogido dos teorías que existen en materia de derechos fundamentales para la asignación del derecho a la nacionalidad. Lo que se llama el derecho de sangre, el jus sanguinis como se conoce en latín, y el derecho de suelo o el jus sol. En consecuencia, a diferencia de otros países en donde normalmente se utiliza uno de estos dos criterios para asignar nacionalidad, en el Perú históricamente hemos reconocido ambos criterios. Por lo tanto, no veo ningún elemento por el cual tendríamos que establecer el criterio de los 35 años para cortar en ese momento el derecho aspiracional latente a la identidad por nacionalidad. Gracias, colega. Gracias a usted, señor congresista. Puede continuar, señor congresista Alberto Belaunde. Gracias, presidente. Sí, en la línea de lo expresado por mi colega Lluvia Violeta, sabemos que hay dos grandes corrientes para adquirir la nacionalidad. El jus soli, el derecho de tierra, el que nace en el país, y el jus sanguini, que es el que viene por sangre, que heredas la posibilidad de la nacionalidad. El caso de Alemania, Italia o en la región de Colombia y Venezuela se cuenta con este jus sanguini, y nosotros tenemos esta figura curiosa de jus soli y este jus sanguini limitado. Y creo, me parece muy positivo que vayamos a ampliar ese jus sanguini, pero suscribo lo señalado por la colega Luz Salgado y el colega Lluvia Violeta de eliminar esta restricción y adoptar la figura del jus sanguini completa y permitir que los hijos de peruanos, sin importar la edad, que quieran ser parte del país por un tema de identidad, por un tema de sentido de pertenencia, tengan ese derecho sin restricciones. Entonces yo pediría que se pueda acoger el texto sustitutorio que está presentando la colega Salgado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.